con óptica geométrica. Se le entrega a usted una lente divergente delgada. Usted encuentra que un haz de rayos paralelos se ensanchan después de pasar a través de la lente, como si todos los rayos provinieran de un punto situado a 20 centímetros del centro de la lente. Usted se propone utilizar esta lente para formar una imagen virtual derecha que tenga un tercio de la altura del objeto, donde se deberá colocar el objeto. Bueno, entonces pues nos apoyamos en el texto. Fíjense que esta es una lente divergente, donde esto es lo que ocurre. Los rayos pues obviamente todos van paralelo, ¿cierto?, al eje y se devuelven acá al foco. Eso es lo que pasa con los lentes divergentes. Y entonces tendremos aquí el foco, ¿cierto? Recuerden que para una lente divergente el foco es negativo, menos 20 centímetros, y nos están pidiendo dónde se debe colocar el objeto, es decir, nos están pidiendo la distancia del objeto. Bueno, entonces fíjense nuevamente en el texto, y esta pues si colocamos aquí el objeto, ¿sí o no?, vamos a obtener lo que nos dice acá, una imagen que virtual derecha de un tercio de la altura. Listo, eso es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, nos apoyamos en este modelo matemático. La altura del objeto entre la altura de la imagen va a ser igual a ¿qué? A la distancia del objeto entre la distancia de la imagen. Miremos lo que va a pasar. Entonces, ¿qué tendremos acá? Que la altura del objeto es la altura del objeto, pero la altura de la imagen, fíjese, nos dice que es un tercio de la altura del objeto, entonces es decir, h sub 0 sobre 3, ¿cierto? Y esto es igual a ¿qué? A la distancia del objeto entre la distancia de la imagen. Aquí cancelamos estas expresiones. Y al despejar la distancia de la imagen, que es lo que requiero, este 3, fíjense que está acá, pasaría aquí. Y luego la distancia de la imagen pasa a multiplicar y este 3 pasa a dividir la distancia del objeto. Es decir, nos queda que la distancia de la imagen va a ser igual a la distancia del objeto sobre 3. Ahora nos vamos a la ecuación de Descartes, que ustedes la conocen, está en el texto. Y nuestro objetivo es esta, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Tenemos la distancia de la imagen en función de la distancia del objeto. Entonces nos quedaría lo siguiente. Voy a colocar aquí el recuadro, que también está en el texto, donde habla del foco. Cuando es negativo es para una lente que divergente, habla de la distancia del objeto, que es positiva, y por acá abajo dice que la distancia de la imagen es negativa para un lente divergente. Pues lo pueden buscar en el texto. Por lo tanto, nos quedaría entonces que 1 sobre foco va a ser igual a 1 sobre la distancia del objeto más 1 sobre la distancia de la imagen. Recuerden que la distancia de la imagen es distancia del objeto sobre 3. Es decir, el 3, cuando yo coloque esto acá, el 3 pasa al numerador y debajo queda la distancia del objeto, es decir, queda así, y obviamente con signo negativo. Recuerden, aquí tenemos una resta de fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador, entonces nos quedaría el mismo denominador y 1 menos 3 nos da menos 2. Por lo tanto, al despejar la distancia del objeto, el foco pasa a multiplicar a este menos 2. Y por lo tanto, como el foco vale menos 20 multiplicado por menos 2, esto quiere decir que la distancia del objeto corresponde a ¿qué? A 40 centímetros.